Así que damos las gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel y manifiesta su bondad y su amor permanentemente y de muchas maneras, ¿verdad? Así que sigamos orando particularmente por todos aquellos que están con algún tiempo de necesidad. Oremos por Esther, que necesita ser operada de su cadera y tiene ahí algunas pequeñas complicaciones que deben ser equilibradas para después poder producirle la cirugía. Demos gracias a Dios que Elizabeth Arriola tuvo a su bebita Ámbar, gracias a Dios están bien ambas también. Bueno, oremos por Carmen de López. Estemos orando por Ruth de Llanos también y su salud. Bueno, y usted seguro tiene otros más allí para compartir. Cuando estemos en el tiempo de oración lo podemos estar haciendo. Como siempre hacemos también a todos los que están participando de la transmisión, además de saludarles y bendecirles en el nombre del Señor. Si usted también tiene algunos motivos de oración, póngalos allí en el chat, que como siempre usted sabe los tomamos y los ponemos delante de la presencia de nuestro Dios, y Él también estará bendiciendo su vida conforme a esas peticiones también. Bueno, en esta tarde vamos a tener un tema para otra vez abrir un poco nuestra mente y reflexionar sobre esto, y luego entonces compartir alguna cuestión más allí en nuestras mesas. Mucha gente que está en contacto con cada uno de nosotros, y a veces nosotros mismos pudiéramos estar pasando por esas experiencias. Me refiero a esas experiencias de sentirse absolutamente desprotegidos, desamparados, sin poder recurrir a nadie, o que nadie se interesa por nosotros. Bueno, esas situaciones donde nos damos cuenta que nadie cuida de nosotros, no nos cuida nadie se interesa en ayudarnos o cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Y yo quiero hoy compartir una palabra respecto a este aspecto del cuidado, ¿no es cierto?, de cuidar. Pero en definitiva, lo que quiero arribar como conclusión final es que usted y yo debemos alabar al Señor, hacerlo de todo corazón, porque Él cuida de usted. Dios cuida de usted, Él es fiel, Dios cuida su vida. Así que por esta misma razón tenemos que despojarnos y despejar toda situación o experiencia de desamparo o desprotección, porque en todo caso eso responderá a nuestros sentimientos o a nuestras emociones o a nuestro parecer. Pero dijimos, nosotros vivimos por fe, y por fe sabemos que nuestro Dios nos cuida siempre, además, no que nos cuida siempre. Así que eso es lo que debe llenar nuestra mente para que luego esté presente en nuestro corazón. Si no, las emociones que surgen de las experiencias que vivimos son más fuertes, y entonces, claro, nos hacen creer o suponer que estamos, dice por así el dicho, a la buena de Dios o algo así, no sé cómo. Pero bueno, sin el debido cuidado y sin la debida protección. Mire lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 18. Dice, yo creo en esto. ¿En qué? Que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal. Siempre Dios, mi Dios, me cuidará y me protegerá de todo mal hasta que me lleve a su reino celestial. Es permanente, es cada día de nuestra vida, hasta que pasemos a la eternidad con Él. Ahora son necesarios estos cuidados y esta protección, y Él los está llevando a cabo sobre tu vida, sobre nuestra vida. Estamos cubiertos por esa protección y ese cuidado, ese amparo de parte de nuestro Dios. Por eso el llamado es a reconocer esto, vivir en esta fe y alabar a Dios por eso permanentemente. Porque así termina este texto. Él, Dios, merece que lo alabemos por siempre. Porque por siempre nos cuida, porque por siempre nos protege, porque por siempre su mano está allí velando por nosotros, por siempre. Por lo tanto, nuestra alabanza debe ser por siempre.
Mucha gente vive con este sentimiento, ¿verdad? A nuestro alrededor lo encontramos permanentemente. Y hay razones para vivir así. Efectivamente, viviendo alejados de Dios y en esta esfera que la Biblia describe como oscuridad y como tinieblas, que no responde más a que la condición en cual la gente vive, una condición de desamparo, de desprotección, de necesidad permanente, etc. Bueno, es posible que muchos que usted conoce y yo también vivan en esta situación, pero no nosotros que somos del Señor, al menos no tenemos razón para vivir así. Efectivamente, concluimos nuevamente que algunos cristianos aún a veces parecen demostrar estas reacciones frente a esas circunstancias y entonces les parece que ni aun Dios los está cuidando. La palabra de Dios indica algo diferente, no solo en este texto, a lo largo de toda la Biblia vemos que Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Él cuida incluso de su creación, de todo el universo, y muy en particular de la creación del hombre como corona de la creación, ¿verdad? Así que ¿cómo no iba a estar cuidando de nosotros? Y mucho más ahora que somos sus hijos e hijas. ¿Acaso es un padre abandónico? Bueno, la gente está allí como que nadie se preocupa, que nadie trata de ayudar y cuidar. Claro, siempre se refiere a sí mismo, ¿no es cierto? Nunca es por los demás. Es cuando nosotros estamos en esa condición y en esa situación de desamparo. Pero en definitiva, lo que vive el ser humano es como un autoabandono. No nos cuidan, pero no cuido a nadie tampoco. El ser humano se abandona a sí mismo. A veces las personas ni siquiera se cuidan a sí mismas. Después estamos señalando que nos falta ayuda o cuidado de los demás, pero ni siquiera nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. Bueno, finalmente hay otros que sí cuidan, pero dicen que nadie los cuida a ellos, ¿verdad? Yo siempre soy el que, y yo no tengo, bueno, nada de esto es así según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Siempre, aunque a nivel humano y sea difícil esto, no encontrar a nadie que nos cuide o nos ayude, aún así, extraño, pero aún así, Dios está allí para cuidarnos. Todos los días, todo el tiempo, por siempre y para siempre. Bueno, hoy voy a invertir el orden de la secuencia de los puntos que quería invitarles a reflexionar, ¿verdad? Así que voy a empezar de atrás para adelante y vamos a concluir con aquello que sí es lo más importante. Todos debemos cuidar a los demás. Todos estamos llamados a cuidar a los demás. Yo estoy llamado a cuidar a los demás, usted está llamado a cuidar a los demás. Todos estamos llamados a cuidarnos unos a otros, tanto más como que somos de la familia del Señor y somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos para ayudarnos unos a otros, para cuidar unos a otros. La pregunta que surge aquí es, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ya sabemos que esta pregunta que surgió, ahora lo vamos a ver en Génesis 4:9, ha tenido y tiene una respuesta contundente. Por eso se le llama a esta pregunta casi como una pregunta retórica, ¿no es cierto? Es una pregunta que por sí misma desemboca la respuesta y es, sí, claro que soy guarda de mi hermano, debo cuidar de mi hermano. Bueno, aún así, esto fue un intento de parte de Caín de evadir su compromiso y su falta de responsabilidad en el cuidado sobre su propio hermano, Abel, a quien había quitado la vida. Mira hasta dónde llega el extremo de no cuidar, ¿no es cierto? Bueno, cuando nos debemos cuidar unos a otros, estamos pensando no solo en nosotros mismos que somos cristianos, digamos así, debemos pensar en todas las personas, debemos tratar de cuidar en algún sentido de todas las personas. ¿Y qué necesitan las personas? ¿Cómo demostramos ese cuidado? Por supuesto, con un ámbito de contención, donde la persona pueda encontrar esa atmósfera, ese clima, esa oportunidad para abrir su corazón, para compartir sus cargas, sus penurias, sus necesidades y encontrar algún tipo de respuesta concreta a esa situación. Implica sostener entre nosotros relaciones espirituales y saludables. Y eso, claro que
Es cuidar no solo de los que ya estamos, sino de los que Dios va trayendo cada día más, ¿no es cierto? Que usted invita, por los cuales ora, que trae. Bueno, ellos también deben encontrar y disfrutar, acceder a esto. Eso es la manera en que ofrecemos cuidado a la gente. Un lugar saludable, no un lugar tóxico, un lugar negativo, no un lugar donde va a sufrir algún tipo de daño, mayores heridas a las que ya tiene. Donde va a encontrar conflicto, oposición, pelea, enojo, no, eso no lo va a encontrar. No en el cuerpo de Cristo, no en la iglesia. Entonces, esto otro sí implica cuidar. Cuidar implica que compartimos entre nosotros palabra de aliento y con todas las personas. O aún también un llamado de atención cuando corresponde. Eso es cuidar. Che, pará, fíjate en esto, reflexionaste, lo pensaste, entendés que Dios dice esto, te llama a esto, acepta esto, glorifica a su nombre. Es llamarnos la atención toda vez que fuere necesario. Eso es cuidarnos. Che, no sigas así porque te vas a pegar contra la pared. Y bueno, eso es cuidarnos. Lo que la Biblia llama exhortarnos y amonestarnos unos a otros, ¿no es cierto? Bueno, cuidarnos es comprendernos, es hacer uso de la gracia y la bondad que Dios tiene sobre nosotros, aplicarla también a todos los demás. Cuidarnos es tener la disposición a compartir, porque el cuidado a veces se materializa en hechos concretos y en cuestiones concretas que aún pueden alcanzar lo material, ¿no es cierto? Es tener este espíritu de servicio permanente para expresarlo en el cuidado de otros, es sobrellevar cargas como hacemos, etc. Esto entonces es un privilegio concedido por Dios por su gracia. Cuidarnos, cuidar al otro, poder ser instrumento para el cuidado de otros, como los demás tienen sobre mí, es un privilegio concedido por Dios, no a algunos elegidos, no a algunos destacados por no sé qué, no, es por la gracia de Dios y esa gracia nos alcanza a todos por igual. Todos tenemos este privilegio. Y esto siempre, ayudarnos y cuidarnos, siempre permite vivir experiencias maravillosas de edificación personal y para dar todavía mayor gloria al Señor. Mire, cualquiera de los que está acá ya sabe y lo conoce. La experiencia es que estamos cuidando de otros y nuestro espíritu parece fortalecerse y ensancharse, ¿no es cierto? ¿No les pasa eso? O uno ser edificado por aquel a quien uno está cuidando circunstancialmente y de alguna manera. Sirve y genera también un más profundo espíritu de gratitud y más gozo. ¿Acaso no nos despierta gratitud y gozo ver cómo Dios obra, asiste, provee, protege, cuida, bendice, etcétera, en la vida de los demás? Toda vez que yo y usted somos instrumentos del cuidado de Dios hacia los demás. Claro, porque lo vamos a ver a Él ahí. Y si es así, siempre vamos a ver victoria en el nombre del Señor. Cuidarnos unos a otros permite entonces ver la presencia y la mano de Dios obrando. Mire, Dios ha puesto personas en su camino, en el camino de cada uno de nosotros, con un propósito determinado. Las personas con las que cada uno de nosotros toma contacto en la semana, en el barrio, en el trabajo, donde fuere, no es por casualidad, no es que no quedaba otra. Todas ellas tienen allí un propósito para nosotros, un propósito determinado, de que las veamos como aquellos a quienes debemos procurar cuidar. Algunos los conocemos, otros no. Pero en todo caso, toda vez que se presenta la oportunidad, esto es lo que debe surgir de parte nuestra, ¿no es cierto?, antes de seguir con nuestros quehaceres y ocupaciones y todo lo demás. Así que debemos pedir a Dios que nos enseñe a nosotros también de que efectivamente somos guarda de ellos. ¿Acaso yo soy guarda de este que yo tengo que cuidar de mi vecino y qué sé yo? ¿Qué cree que le va a responder el Señor? Sí, claro que sí. Él está de vecino con el propósito de que vos le puedas cuidar, asistir y ministrar a alguna de sus necesidades al menos,
para dar gloria a Dios, para que sea una experiencia de edificación, para que, bueno, vos también, Dios te pueda cuidar y bendecir a través de muchos otros, etc. Así que, para esto, hay que abandonar la conveniencia personal. Hay que salir de la comodidad. ¿Viste? Porque no siempre te agradecen, porque la gente no lo reconoce, porque la gente está nerviosa. Hay que salir de la comodidad. Y nunca debiéramos cuidar a otros como si fuera una carga, ni mucho menos como si fuera un castigo. Me toca hacer esto. No es una penitencia ni una condena que Dios pone sobre nosotros, como si fueran, ¿vieron los trabajos forzados que hacían en los penales, donde la gente purgaba sus condenas? Claro que también al hacerlo no podemos ser exclusivistas. Estos son de los nuestros, a estos vamos a... No, eso sería discriminar y Dios no lo aprueba. Debemos cuidar de todos en la medida que está a nuestro alcance. Y para hacerlo definitivamente debemos despojarnos de todo orgullo y de todo egoísmo. Y revestidos de humildad y generosidad, poder llevar a cabo este cuidado, así como Dios nos cuida a nosotros. Así que está claro, debemos cuidarnos unos a otros, cuidar a los demás en todos los aspectos posibles. Claro que para esto, en segundo lugar, debemos saber cuidarnos a nosotros mismos. No podemos asumir la responsabilidad sobre los demás si primero no la hemos asumido sobre nosotros mismos. Si yo no me cuido a mí mismo, todavía voy a pretender estar en condiciones de que Dios me use para cuidar de otros. Médico, cúrate a ti mismo, en primer lugar. Mire, probablemente todos han tenido la experiencia, o a veces si no es personal, es a través de alguna película, una serie, o le han contado, pero todos sabemos esto, que uno sube a un avión y antes de que el avión despegue, aparece allí la azafata, un video, algo que le anuncia, miren, en algunos casos va a pasar esto y va a caer una máscara de oxígeno delante suyo. Si usted viene con otros niños o personas alrededor, lo que usted debe hacer, primero agarre la máscara para usted, colóquese la máscara correctamente, tome oxígeno, respire bien y después ayude a los demás. Si así no lo hacemos, sabemos que en todo caso vamos a perecer nosotros y los demás a quienes queremos ayudar. Y está indicándonos que lo primero que necesitamos es nosotros ayudarnos a nosotros mismos. Esto es lo que no hacen algunas personas, que pretenden ayudar a los demás. Luego podríamos hablar de las motivaciones que llevan a esto, pero en todo caso pretenden ayudar a los demás, pero no se cuidan a sí mismos. Y no podemos ayudar y cuidar a otra persona cuando yo mismo estoy necesitado de oxígeno para mi propia vida, para mi propia alma. No puedo ser un siervo eficaz de Dios para cuidar a los demás si no me cuido a mí mismo primero. Mire, hay descuidos en nuestra vida. Dejo de cuidarme. Hay descuidos que son casuales y momentáneos. Me olvidé. Casual y momentáneo. Pero si los descuidos se prolongan en el tiempo, entonces sí podemos sufrir serias consecuencias. Y ya sobre eso no podemos citar la responsabilidad que los demás tienen sobre mí. Es mi propia responsabilidad. Yo debo hacerme cargo también de mí mismo. Tengo responsabilidad sobre mí mismo, de mi propio cuidado. Bueno, vaya, así lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? No estoy inventando nada. Mire, si no manejo mis emociones y en lugar de manejarlas soy guiado por ellas, si vivo con altos niveles de estrés, si estoy en un alto grado de ansiedad que me domina, si pospongo las decisiones y no las resuelvo, las cuestiones y los conflictos que tengo, si no descanso lo necesario físicamente hablando, si me alimento desordenadamente por el desorden de vida que estoy llevando, si corro todo el tiempo tensionado de un lado para otro, si no protejo mi mente ni cuido mi corazón, ¿cómo voy a poder cuidar a los demás? Bueno, algunos cristianos a veces pasamos por estos tránsitos y no sé si no nos damos cuenta o qué, y todavía pretendemos ser instrumentos eficaces para cuidar de los demás.
No, hay que tomar la máscara de oxígeno primero para mí. Y eso no es egoísmo. Quizás sea esta la razón que piensan, no, como un cristiano hay que darse todo por el prójimo y doy la vida. Bueno, no sé, pero parece que la palabra va por otro lado. Esta situación es la que provoca entonces mi descontrol, mi desequilibrio, desbordes, desórdenes, distorsiones, desenfoque, desgaste, desacuerdos. ¿Sabe? Después me di cuenta, encontré todas con la palabra de. Sí, una casualidad. Descontrol, desequilibrio, desórdenes, desgaste, desacuerdo. Me saca. No puedo vivir de esta manera. ¿Qué estoy esperando para agarrar la máscara de oxígeno y primero cuidar de mí? Otra vez, ¿y a quién voy a decir, che, no me estás cuidando? ¿Cómo? Esto implica que estoy pasando los límites aceptables que nuestro cuerpo puede soportar. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Pasé los límites de lo que yo puedo soportar. Y así como en las máquinas le ocurre, vamos a colapsar y nos vamos a fundir. Y algunos cristianos terminan fundidos y no dan más. Y esto en el mejor de los casos. En otros casos terminamos con algunos problemas de salud importantes que requieren internación, asistencia, tratamiento. Debemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos. No vamos a poder cuidar de los demás, de ninguno, si nosotros no estamos bien. Y no lo vamos a disfrutar como Dios quiere que los disfrutemos. Recordad, no es una carga cuidar de los demás, ¿no? Dios no lo hizo como una penitencia porque te portaste mal. Es un privilegio que Él quiere que vos disfrutes con todo lo que eso implica. Pero claro, cuidar de los demás. Claro, primero cuidarme a mí mismo. Y entonces ahora venimos a lo que es lo más importante. ¿Qué mencionamos al principio? Pues que Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Él cuida de mí. En la medida en que yo aprendo a cuidarme a mí mismo. Sí. Cuídate y Dios te cuidará. Y sí, claro. Pretendemos que Él haga todo y yo viva de cualquier manera y desbocado, desenfocado y todo. Y Él igualmente. El texto decía, yo sé que Dios siempre me cuidará. El apóstol Pablo decía eso. ¿Usted no encuentra que el apóstol Pablo se cuidaba a sí mismo en estos aspectos que hemos mencionado? ¿No será porque él se cuidaba a sí mismo y confiaba en el cuidado de Dios que él podía ser un instrumento tan eficaz en el cuidado de otros? Por ejemplo, del propio Timoteo, a quien está escribiendo. Leemos las cartas y vemos que lo está cuidando. Y escribe a otra iglesia y vemos que está por cuidado de los hermanos en esa iglesia. Y así en cada lugar donde estaba era por cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque él se cuidaba a sí mismo y estaba seguro del cuidado de Dios sobre él. Ambas cosas permiten esto otro también. El apóstol Pedro toma esto, como usted sabe, en el capítulo 5 y versículo 7, y que dice que Dios cuida de nosotros. Por eso pongan todas sus ansiedades en Él, pongan todos sus temores, pongan todas sus aflicciones, pongan todas sus necesidades, pongan todo, su vida en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y entonces su cuidado y mi cuidado permiten que esté en condiciones de cuidar y ayudar a otros. Si no, a lo mejor aquel que yo voy a ayudar y cuidar me va a decir, no, pará, en realidad sos vos quien tiene más necesidad, así que el otro me va a ayudar a mí. No. ¿Qué significa que Dios cuida de mí, de usted? ¿Cómo es esto? Bueno, entre otras cosas breves, déjeme decirle lo siguiente. Que Él cuida de nosotros significa que protege, nos protege. Cuidar es defender. Defender de enemigos, por supuesto. Dice el texto, Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal, de la maldad, de los malos. Eso es lo que significa el texto también. Si no, para más claridad, Pablo también le escribe a los tesalonicenses y les dice en su segunda carta, pero el Señor es fiel. ¿El Señor es fiel? El Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno.
Así que aunque el enemigo sea el de la oscuridad y las tinieblas y bla, 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 está vencido y Dios nos protege aún de ese nuestro enemigo. Cualquiera sea el enemigo, Dios está para protegernos, para darte ese amparo, para ser el refugio. Eso es cuidar, velar por ti, por tu vida, por tu situación. Es lo que Dios hace, a eso se refieren todos estos textos. Cuidar significa proveer. Cuidar es cubrir en el sentido de satisfacer las necesidades que podemos tener. ¿Cuáles? Por ejemplo, fuerzas, gozo, alimento, sostén, sabiduría, guía, sanidad, trabajo, profesión, lo que hagamos, etc. Eso es provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida. Y cuando un padre cuida, provee. Nuestro Dios es así, es un Padre amoroso, perfecto, y cuida de nosotros sus hijos. Por lo tanto, también nos provee, cubre nuestras necesidades. Mire, por último, cuidar es preservar. Cuidar es asegurar. ¿Qué asegura Dios en tu vida? Dios tiene asegurado tu destino eterno. Dios tiene asegurado tu victoria final. Dios tiene asegurada nuestra salvación. Por eso el texto dice, yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal. ¿Hasta cuándo? Un poquito. Hasta que me lleve a su reino celestial. Y está dando seguridad de que lo va a llevar a su reino. No tiene duda en esto. Porque eso está preservado. Tu vida, nuestra vida, si está en Cristo, está preservada, está cuidada por Dios para que Él en su momento nos lleve a la gloria eterna, al cielo, a la eternidad con Él. Mientras tanto, Él está cuidando de ti en todos estos aspectos y quizás otros más que usted pudiera pensar. Es por eso que necesitamos prioritariamente, primordialmente, fundamentalmente, siempre en primer lugar, buscar a Dios. Usted y yo necesitamos buscar a Él, buscar su rostro, buscar su presencia y además permanecer en Él, no buscarle casualmente como hacer un trueque, che, mira, necesito esto, dámelo, listo, me voy a otra cosa. No, permanecer en Él. Eso nos va a permitir ser ministrados por Él, cuidados, recibir el cuidado en nosotros mismos y además recibir todo lo que necesitamos para nuestro propio bien y también entonces ahora para cuidar a otros, cuidar de otros. Ahora sí el orden correcto. Dios cuida de mí y yo, para agradarlo, por alabarlo, por exaltarlo, por reconocer, por gratitud, como una ofrenda a Él, cuido de mí, porque Él mora en mí. Y debo cuidarme, cuidar mi mente, mi corazón, mi físico, mis ojos, mi boca, todo mi ser, lo debo cuidar. Si esto se conjuga, usted entonces es la persona eficaz para que Dios te pueda usar para cuidar de otros. Lo vas a poder hacer. Dios se va a manifestar de esa manera. El otro va a ser realmente ayudado. No que le voy a agregar una carga al otro. No, lo voy a cuidar. En estos aspectos también. Quizás necesita protección. Quizás necesita provisión. Quizás necesita más seguridad, necesita contención, necesita comunidad, compañerismo, necesita alimento, algo material. ¿Qué necesita? Señor, yo puedo cuidar de él. Yo voy a hacer esta parte, esta porción la doy yo. Y otro pensará lo mismo, hará lo mismo porque Dios te va a guiar y Él lo hace como Él quiere, pero en definitiva así suplimos todas las necesidades de todos. Porque cuidamos de nosotros, Dios cuida de nosotros y nos cuidamos unos a otros permanentemente. Entonces, ¿cómo va a aparecer la sensación de desamparo? ¿Cómo puede aparecer una sensación de desprotección entre nosotros? Imposible. No está entre nosotros. Y así entonces también cuando viene una persona traída por el Señor, o usted la está trayendo, etcétera, y le invita y viene en esa búsqueda, lo va a encontrar.
va a encontrar lo contrario a lo que encuentra permanentemente fuera de lo que es el ámbito del reino de Dios. En el mundo no se encuentra eso y después lo encuentra aquí o en otra iglesia. Y entonces va a ser un poderoso testimonio y de atracción para que la persona se acerque más a Cristo o incluso ponga su vida en sus manos. Si somos conscientes del permanente cuidado de Dios sobre nosotros, yo sé, decía, y esta es una convicción, no es me parece, algunos me dijeron, a veces leo algo, o incluso cantando, a veces me parece, pero lo vivo, lo experimento. Pero cuando esta es la convicción que nos viene por la fe, como decía el texto, yo sé que Dios me cuida. Cuando eso es permanente, y si he aprendido a cuidar de mí mismo, entonces estoy en condiciones de ser usado eficazmente por Dios para cuidar de los demás. Y eso es lo que tengo que buscar. La ayuda de Dios siempre está. La pregunta es, ¿me estoy ayudando a mí mismo? ¿Te estás ayudando a vos mismo? ¿Te estás ayudando a vos misma? Abramos nuestro corazón, recibamos el cuidado de Dios en nosotros. No pongamos un techo a lo que Dios quiere enviarnos y hacernos vivir y experimentar. No le pongamos obstáculos. Vivimos con toda profundidad, con toda confianza, con toda libertad. Y ahora vamos a ver la vida y disfrutar la vida de otra manera. Ahora ya no me es un peso, un problema si se presenta la necesidad de cuidado de parte de otros. Estoy dispuesto, estoy disponible, tengo un espíritu de servicio, permanente gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Y todavía me permite ser instrumento para cuidar a otros. ¡Ja! ¡Qué privilegio! Bueno, cuando creemos y vivimos así, entonces ¿qué experimentamos nosotros? Seguridad, no desamparo, paz, confianza, no desprotección, descanso, tranquilidad, gratitud y alabanza, como finalmente decía este texto. Yo sé que Dios siempre me cuidará, por eso Él merece que lo alabemos por siempre. Y su Dios cuida de usted, cuida por siempre de usted. Entonces, sí, así es, tenemos que estar alabándolo permanentemente. Tenemos una pequeña palabra de oración, así vamos finalizando este tiempo, este momento, y luego vamos a pasar al tiempo de la oración también. Me acompañan en oración. Señor, bendito sea tu nombre, qué bueno que nos has hecho saber una vez más otra de las características que tú tienes, Señor. Que es un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que provee, un Dios que nos preserva. Nuestra vida está preservada para la gloria eterna. Esa salvación que nos has regalado, Señor, se va a completar el día que nos lleves allí a tu santa presencia. Mientras tanto, Señor, estamos cuidados por vos. Señor, que alcancemos a verlo, a notarlo, a percibirlo, a vivirlo, a experimentarlo, porque día a día tus cuidados son sobre cada uno de nosotros, Señor. Tú nunca dejas en el desamparo y la desprotección a ninguno de tus hijos ni de tus hijas, Señor. Somos nosotros que a lo mejor enredados en las cosas de este tiempo, de este mundo, en los problemas, en los conflictos, en las heridas, Señor, no alcanzamos a verlo y a notarlo. Por eso te pedimos ayuda, Señor, ayuda para notar esos cuidados que tú nos prodigas. Además, Señor, enséñanos a cuidarnos a nosotros mismos. Señor, a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, de toda contaminación, de carne, de espíritu. Señor, ayúdanos a cuidarnos a nosotros mismos en el descanso que corresponde, en la alimentación correcta. Señor, a cuidarnos unos a otros también, Señor, para que entonces completemos este círculo, llegando a cuidar de otros también. Gracias por ese privilegio que nos concede, Señor, porque al hacerlo te notamos a vos, notamos tu gloriosa presencia, notamos tu poder obrando en aquellos que reciben ese cuidado y esa ayuda también. Y por eso, por todo esto y mucho más, por siempre y para siempre, a ti es toda la gloria y todo el honor, Señor.
Tú eres el único que merece toda alabanza y nosotros te la queremos brindar y tributar día a día, permanentemente. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, que sigamos creciendo como iglesia, Señor, en esta práctica, en esta acción, en esta ministración del cuidado mutuo que todos debemos procurarnos siempre unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.